Antecedentes históricos del derecho penal. Desde los inicios de la convivencia de las personas en sociedad, el derecho penal surge con la necesidad de regular la conducta humana, esto con el fin de prevalecer en armonía y justicia. La trayectoria inicia con el castigo más cruel hasta llegar paulatinamente a una fase más humanizada. Lo que se caracteriza en el derecho penal es que la infracción cometida sea sancionada con una pena o una medida de seguridad. Iniciamos, por ejemplo, con el derecho precortesiano. Esto es, antes de la llegada de Hernán Cortés. Los habitantes en esa época estaban muy apegados a la religión y a la educación. El crimen era poco común, ya que el castigo resultaba muy severo. Cada pueblo tenía sus propias reglas y el rey o cacique es quien tenía el control del derecho, es decir, era la autoridad suprema. Luego, con los aztecas, se dice que ellos conocían figuras vigentes en el derecho penal mexicano. Por ejemplo, Castellanos Tena nos dice que los aztecas conocieron la distinción entre delitos dolosos y culposos. Es decir, los delitos dolosos es cuando se tiene toda la intención de cometer el delito o causar el daño. Y el delito culposo es cuando no hay intención de hacer daño, pero el resultado sí lo hizo. La pena de muerte para ellos era la incineración en vida, la estrangulación, el empalamiento, la lapidación y el machacamiento de cabeza. Después, en el Puebla Maya, la prisión no se consideraba un castigo, sino que solo era el medio para retener al delincuente para después aplicarse la pena impuesta. Aquí, por ejemplo, los caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicaban como penas principales la muerte para los adúlteros y homicidas y la esclavitud a ladrones. Pero, por ejemplo, si el ladrón era un señor importante, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. Luego tenemos la época colonial. En esta época se impusieron las instituciones jurídicas españolas como las leyes de Indias. Posteriormente vino la época independiente, esto desde el inicio de la independencia en 1810 al año 1821. Aquí surgió la necesidad de contar con una legislación nueva. Así empezaron a promulgarse las leyes mexicanas. Un dato importante es que en el estado de Veracruz fue el primero en tener un código penal en el año 1835. De ahí nos vamos hasta el año 2008, donde tenemos un cambio importante en nuestro código penal porque se aprueba la reforma constitucional, una de las reformas más importantes de los últimos años. Tuvo un periodo de 8 años para implementarse y entró en vigor en todo el territorio nacional en el 2016. La reforma gira en base a 2 puntos fundamentales. 1, porque establece un sistema penal acusatorio mediante los juicios orales y los medios alternativos de la solución para controversias. Y 2, consiste en la reforma a la seguridad pública. La reforma realiza cambios a 10 artículos, sentando las bases para el cambio de un modelo penal inquisitivo a uno acusatorio. ¿De qué se trata la reforma? Bueno, pues cambia de tener expedientes por audiencias, es decir, ahora las audiencias son orales. Existen mecanismos alternativos de solución a controversias. Esto permite que la población recupere la confianza en la justicia y las autoridades que las administran. Se respeta el principio de presunción de inocencia. Significa que toda persona debe tenerse por inocente hasta que se demuestre lo contrario. Existe la figura del juez de control. Es la que se interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Se busca que los casos que lleguen a juicio sean los menos. Y tiene 5 principios que lo rigen, que es el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de concentración y por último el principio de inmediación. Con esto esta información es importante porque vimos cómo el derecho penal ha pasado por una larga transformación a través del tiempo, que le ha permitido evolucionar para alcanzar una forma más justa
de mantener el orden social.